Muchos modelos en Machine Learning requieren que el modelador escoja el valor apropiado de los hiperparámetros del modelo. Ese es el caso, por ejemplo, del grado del polinomio en la regresión polinómica. El problema radica en aquellos modelos que tienen más de un hiperparámetro y para los cuales tenemos que hacer la selección de ese conjunto óptimo de valores. La pregunta que surge es, ¿cómo se puede especificar los valores que puede tomar un hiperparámetro y cómo generamos las combinaciones de los valores posibles que pueden tomar los hiperparámetros de un mismo modelo? Por ejemplo, una máquina de vectores de soporte para clasificación tiene un parámetro que es el kernel, que puede ser de diferentes tipos, un parámetro que es el gamma y una penalización C. Se requiere entonces que yo obtenga todas las combinaciones posibles de los hiperparámetros y para cada una de ellas evalúe el modelo como tal, utilizando técnicas de validación cruzada. Scikit-learn implementa el objeto ParameterGrid, el cual recibe un diccionario con todos los posibles valores que pueden tomar los hiperparámetros y genera todas las combinaciones posibles de ellos. Para nuestro caso particular, vamos a suponer que tenemos varios modelos de máquinas de vectores de soporte para clasificación y que tenemos las siguientes posibilidades. Podemos especificar un kernel RBF para el cual hay que definir valores apropiados de gamma y C, o un kernel lineal para el cual debemos definir los valores de C. En este caso entonces vamos a definir a ParanGrid como una lista de diccionarios. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. Cada diccionario codifica los posibles valores que se van a combinar para evaluar el modelo. Explícitamente, el primer diccionario define que la máquina usa un kernel RBF y que gamma puede tomar los valores de 1 por 10 a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 4. Y C, el parámetro de penalización, valores de 1, 10, 100 y 1000. El segundo diccionario especifica que la máquina de vectores de soporte usa un kernel lineal y que se deben evaluar los valores de C para 1, 10, 100 y 1000. La función ParanGrid recibe esta lista de hiperparámetros y genera un iterador con todas las posibles combinaciones. Para poder visualizar el resultado del iterador tenemos que aplicar la función list. Las combinaciones posibles son devueltas en la forma de diccionarios y cada diccionario contiene el nombre del parámetro y el valor que toma. Es decir, tenemos C igual a 1, gamma 1 por 10 a la menos 3 y kernel RBF. Luego C igual a 1, gamma 1 por 10 a la menos 4 y kernel RBF. Explícitamente entonces la función lo que va a hacer es lo siguiente. Va a combinar RBF con gamma igual a 1 por 10 a la menos 3 y C igual a 1. Luego RBF 1 por 10 a la menos 3 y 10. RBF 1 por 10 a la menos 3 y 1000. Y RBF 1 por 10 a la menos 3 y el 100 que nos quedó faltando. Cuando he recorrido toda esa malla completa, ese primer conjunto de valores, voy a tomar RBF 1 por 10 a la menos 4 para gamma, C igual a 1 y repito todo el proceso. Noten que en el caso del kernel lineal únicamente tengo valores de C. Por lo tanto hará lineal y 1, lineal y 10, lineal y 100 y lineal y 1000. Vemos entonces que ParameterGrid me genera dichas combinaciones y que esas aparecen como la lista de diccionarios que habíamos indicado anteriormente. Esta lista de combinaciones es la que se usa posteriormente en una función que se llama GridSearchCV, se hace internamente y es transparente para el usuario. La función GridSearchCV realiza la búsqueda exhaustiva de todas las combinaciones de hiperparámetros especificadas por el usuario y retorna el mejor modelo. Para su uso entonces vamos a importar la clase GridSearchCV de Scikit-learn Model Selection y vamos a suponer que se utilizará una máquina de vectores de soporte para clasificación. En este caso vamos a definir una malla de parámetros posibles, es decir, el modelo va a evaluar todas las combinaciones del kernel RBF versus todos los gammas versus todos los Cs y las combinaciones del kernel lineal con 1, 10, 100 y 1000.
Grid Search CV requiere los siguientes parámetros. El estimador, que es el modelo a utilizar. En este caso, estamos entregando una instancia de la máquina de vectores de soporte para clasificación. Recibe el ParamGrid, que es la lista de diccionarios que tenemos en la parte superior. Recibe adicionalmente la estrategia de cross-validation. En este caso pasamos un entero que es igual a 5. Particularmente en este caso, yo puedo pasar cualquiera de los métodos para determinar el cross-validation. Por ejemplo, kfault o leave one out o stratified kfault, etc. Sin embargo, cuando indicamos un entero, nos referimos a kfault cross-validation con k igual al valor que tenemos acá. Es decir, en este caso se realizará kfault cross-validation con k igual a 5, es decir, 5 grupos. Seguidamente definimos la función de scoring. Como criterio general, la función de scoring es un valor que a medida que es más alto indica que el modelo es mejor. Para el caso de clasificación vamos a utilizar la precisión, que es la cantidad de muestras correctamente clasificadas. Tengamos en cuenta entonces que GridSearch CV va a realizar cross-validation, es decir, particionamiento de la data en conjuntos de entrenamiento y testing. Va a evaluar todas las combinaciones posibles de estos grupos y va a hacer este proceso completo para cada posible valor o combinación de hiperparámetros que sean definidos acá. Es decir, va a hacer muchísimos cálculos. Cuando se determine el mejor modelo, hay que tomar la decisión si se reestima la máquina de vectores de soporte sobre la totalidad de la data con los mejores hiperparámetros o si se retorna el mejor modelo encontrado. En este caso, Refit indica que el modelo debe reentrenarse sobre la totalidad de la data con los mejores hiperparámetros. Seguidamente tenemos un último parámetro que es Return Train Score, donde básicamente se retornan resultados parciales de toda la corrida. El listado completo de las métricas disponibles se encuentra en la página que estoy indicando aquí. Para clasificación, estas métricas pueden ser el accuracy o precisión, cantidad de ejemplos correctamente clasificados, o el balance accuracy, que es una métrica que se utiliza para problemas con clases mal balanceadas, es decir, donde unas clases son muy frecuentes y las otras son muy poco frecuentes. En el caso de problemas de regresión tenemos las métricas clásicas. Sin embargo, cuando aplicamos regresión, el modelo es mejor en la medida que la métrica de error sea más pequeña. Esa es la razón por la cual tenemos los negativos de el error medio absoluto, el error cuadrático medio y el negativo de la raíz del error cuadrático medio. Noten que también tenemos el R2, pero esta métrica en particular puede llevar a serios problemas ya que no indica la magnitud del error. Con esto me refiero a lo siguiente. Si nuestro modelo genera una recta y la data es otra recta y ambas son paralelas, el R2 es del 100%, pero el error no es 0, que es lo que uno esperaría. Entonces, esta métrica es bastante peligrosa y yo no recomiendo su uso. Para ejemplificar el uso de GridSearch CV, utilicemos uno de los datasets que tiene Scikit-learn como ejemplo. En este caso vamos a utilizar el dataset Digits, el cual contiene las imágenes de los dígitos hechos a mano para los números de 0 al 9 y trae como clasificación el número real que representa dicha imagen. Estas imágenes están representadas internamente computacionalmente como figuras de 8 píxeles por 8 píxeles y los valores que van en cada punto de esta matriz de 8 por 8 indican el grado de negrura o de claridad que tiene el dígito representando el trazo. Es decir, el 0 puedes representar el 0 mientras que el 255 representa el blanco. En la línea 4 llamamos la función loadDigits y el resultado lo almacenamos en la variable digits. Digits contiene una componente que son las imágenes. Aquí obtenemos entonces la longitud de esta matriz y tenemos entonces el X, que es básicamente la matriz de entrenamiento, el dataset como tal, en el cual tomamos las imágenes y las convertimos de una matriz de 8 por 8
a un vector fila de 64 columnas como tal. El Y simplemente es un vector que contiene los enteros del 0 al 9, indicando cada imagen a qué dígito pertenece. La muestra es dividida usando train test split en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testing. En este caso en particular estamos utilizando el 50% de la muestra como datos de testing para verificar la generalización que tiene el modelo. Para realizar la búsqueda de la mejor combinación de hiperparámetros, utilizamos la función fit. Aquí vale la pena recalcar que fit va a utilizar validación cruzada para cada una de todas las posibles combinaciones de hiperparámetros que hayan sido especificadas cuando se definió GridSearchDB y va a retornar el mejor modelo de acuerdo al scoring que hemos indicado cuando especificamos GridSearchDB. GridSearchDB contiene una componente llamada CVResults, la cual devuelve un diccionario con todas las métricas que se utilizan durante la especificación del modelo. Para nosotros en este punto no es de particular interés y vamos entonces a mirar cómo obtenemos el mejor modelo encontrado, es decir, aquel que tiene los mejores hiperparámetros. Este se devuelve bajo la componente BestEstimator y aquí entonces vemos el modelo. Para este caso, el mejor modelo encontrado es una máquina de vectores de soporte para clasificación con C igual a 10 y gamma igual a 1 por 10 a la menos 3. La mejor precisión, que es la obtenida para este modelo, es del 98.66%. Los mejores hiperparámetros encontrados fueron C igual a 10, gamma igual a 1 por 10 a la menos 3 y kernel RBF. GridSearchDB puede ser utilizada para hacer el pronóstico directamente. Para ello llamamos la función predict con el dataset para el cual deseamos realizar el pronóstico. En este caso estamos pasando el xtrain y estos valores son los que corresponden entonces a la clase pronosticada para cada ejemplo que tenemos en esta matriz. Este es el proceso para realizar la búsqueda de hiperparámetros utilizando GridSearchDB. Scikit-learn también permite el muestreo aleatorio de combinaciones de hiperparámetros. Para ello utiliza la función parameterSampler. En este caso entonces es necesario especificar las distribuciones que tienen cada uno de los parámetros. En este ejemplo vamos a suponer que tenemos una máquina de vectores de soporte, la cual puede contener dos juegos posibles de combinaciones. En la primera tenemos un kernel RBF, un parámetro gamma y un parámetro C. Noten que el kernel es RBF como tal y no tiene más valores posibles. Gamma es especificado como un objeto que retorna valores aleatorios. En este caso utilizamos la distribución exponencial de SciPy con el parámetro de escala igual a 0.1. El parámetro C es especificado como otra distribución exponencial con escala de 100. En la segunda combinación tenemos un kernel lineal y valores posibles de C de 1, 10 y 100. Seguidamente especificamos el objeto parameterSampler. Aquí realizamos propiamente la llamada a la función. Para él damos la lista de diccionarios con la distribución de parámetros, la cantidad de grupos o n-iter y la semilla del generador de aleatorios para que siempre se produzca la misma secuencia de valores. La llamada a parameterSampler genera un iterador. En este caso construimos un comprehension para poder obtener los valores y poder presentarlos en pantalla. En esta parte iteramos sobre cada grupo de parámetros, llamamos esta variable dentro del ciclo la D, eso es un diccionario, y noten que en esta parte iteramos sobre las parejas clave valor K y B que tiene dicho diccionario. En esta parte entonces lo convertimos propiamente en el diccionario para que se pueda presentar en pantalla. Como resultado tenemos entonces una lista con 10 valores posibles, 10 combinaciones posibles de hiperparámetros. La primera es C220.86, gamma .014, que era el RBF. Noten que estos dos valores fueron precisamente obtenidos a partir de la generación de aleatorios que especificamos con la distribución
exponencial en la parte de arriba. Aquí tenemos un parámetro obtenido del lineal con 100, acá otro lineal con 1000. ¿Qué muestra entonces este resultado? Que básicamente se generan valores que son muestreados de las combinaciones posibles de forma simultánea. No es que primero recorramos un diccionario especificado en ParamGrid y luego el otro. Aquí vamos muestreando de cada uno y vamos generando posibles valores dependiendo de lo que hayamos especificado ya. Scikit-learn permite entonces la búsqueda de hiperparámetros utilizando un muestreo aleatorio. En este caso utilizamos la función randomized search CV. En este caso entonces definimos las distribuciones de los hiperparámetros. Aquí tenemos entonces la lista de diccionarios. El primer diccionario indica que tenemos un kernel RBF, una función gamma que sigue un exponencial con escala 0,1 y un parámetro C que es otro exponencial con escala de 100. El segundo diccionario es la combinación del kernel lineal con valores de C iguales a 1, 10 y 100. Para el objeto randomized search CV especificamos el estimador, que es el modelo, la lista o el diccionario como tal que especifican las distribuciones de los parámetros, la cantidad de iteraciones, en este caso 10, y el objeto de validación cruzada. Cuando es un entero, estamos indicando que se haga k-fold cross validation con k igual a 5. Pero también podemos pasar una instancia de cualquier otro tipo de generador de cross validation, como por ejemplo lead one out. Seguidamente definimos la función de scoring. Recordemos, mientras más alto el valor del scoring, mejor se considera el modelo. Y en este caso, como es un problema de clasificación, vamos a utilizar el accuracy o cantidad de ejemplos correctamente clasificados. El parámetro refit indica que el modelo sea recalculado una vez se encuentre la combinación óptima de hiperparámetros, y ya que es un muestreo aleatorio, también requerimos entonces la semilla de este generador de aleatorios. Para este ejemplo vamos a utilizar entonces otra vez el dataset de los dígitos. Cargamos el dataset, obtenemos la matriz de las X, de los píxeles, la clase a la que pertenece cada imagen y partimos el dataset total en los conjuntos de entrenamiento y de testing. En este caso utilizamos el 50% de la data disponible para el conjunto de test. Para realizar la búsqueda de los mejores hiperparámetros, llamamos la función fit con los datos de entrenamiento. Randomized search CV devuelve entonces unas componentes que son el CV results, que contiene mucha información detallada de las corridas, el best estimator, que es el mejor modelo. En este caso es una máquina de vectores de soporte con C igual a 222.88 y gamma igual a 0.0027. Este modelo tiene una precisión del 98.33%. La componente best params devuelve entonces los mejores hiperparámetros encontrados. Para realizar el pronóstico llamamos entonces el objeto randomized search CV, la función predict, y le pasamos el X como tal que corresponde a la matriz de datos de entrada para la cual queremos realizar el pronóstico del dígito. Ese entonces es el uso de randomized search CV para búsqueda de hiperparámetros. En este video voy a presentar el ejemplo de una regresión polinómica en el cual se incorporan todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Este es el mismo ejemplo que hemos utilizado para discutir el dilema sesgo-varianza. En la celda 1 definimos el proceso generador de los datos, definimos la función f y obtenemos una malla fina de puntos entre 0 y 10. Esta malla contiene 100 puntos en total. Para esta malla fina calculamos el y correspondiente evaluando f de x real y tendremos entonces una malla fina como tal, como ya indiqué, que permitirá medir qué tan bien se adapta el modelo de regresión a la data que es existente, o es decir, al proceso generador de los datos, o los puntos en los cuales
no conocemos información y que son los que llegarán después en productivo. Seguidamente, obtenemos la información correspondiente a la muestra de datos. En este caso, inicializamos la semilla de generador de aleatorios en la línea 5. Hacemos una copia de la malla fina de 100 puntos, le llamamos Xsample. Mezclamos aleatoriamente Xsample y tomamos los primeros 25 puntos. Como resultado, entonces, vamos a obtener una muestra de 25 ejemplos que no están espaciados igualmente sobre el eje X. Para efectos de graficación, ordenamos esta muestra en la línea 10. Seguidamente, calculamos el Y llamando a f de Xsample y generamos la variable que contiene la matriz para entrenamiento de los modelos. El siguiente paso consiste en separar la data en conjuntos de entrenamiento y de testing. El conjunto de testing que vamos a obtener acá va a corresponder a la data que nunca ha sido vista por el modelo y el cual, una vez esté completamente especificado, nos va a permitir ver cómo se comporta este ante data nunca antes vista, es decir, cómo se comportaría en productivo. El modelo de regresión polinomial es especificado como un pipeline. En primera instancia tenemos entonces un transformador polinomial features. Este toma la matriz de una sola columna X y genera la matriz X, X a la 2, X a la 3, etc. hasta el grado del polinomio. Esta matriz polinomial es escalada, cada columna es escalada a los valores entre 0 y 1, y esa matriz escalada final se la pasamos al modelo de regresión lineal. Aquí tenemos entonces las componentes del pipeline. Para especificar el modelo en la parte de cross validation, vamos a utilizar leave one out, es decir, dejando un ejemplo por fuera, entrenamos con el resto y pronosticamos con el ejemplo que damos por fuera. GridSearchDB es especificado de la siguiente manera. Tiene una única componente que varía, que es el grado del polinomio. Entonces, tenemos que ParAmGrid es una lista con un solo diccionario, donde aquí tenemos el polinomial features, el transformador polinomial, dos guiones bajos y el nombre del parámetro que es degree. Este se va a evaluar para valores entre 1 y 23. Seguidamente construimos el objeto GridSearchDB, el cual recibe como estimador el pipeline o modelo que contiene el ParAmGrid, el min-max scaler y el modelo de regresión lineal. Seguidamente especificamos la malla de parámetros, el esquema de validación cruzada con leave one out, variable que tenemos arriba, y el scoring como el negativo del error cuadrático medio. Recordemos que por convención, mientras más alto el scoring, mejor el modelo. Como en los errores, mientras más bajo es menor, utilizamos el negativo. Finalmente, el parámetro refeed indica que una vez se haya obtenido el grado óptimo del polinomio, ese polinomio sea reentrenado completamente utilizando la información disponible en Xtrain. Al imprimir GridSearchDB, obtenemos entonces este objeto que contiene toda la especificación que hemos dado en la celda correspondiente. Para hacer la búsqueda de hiperparámetros, llamamos a GridSearchDB config y le pasamos el X de entrenamiento y el Y de entrenamiento. Como resultado, obtenemos que el mejor modelo es aquel que tiene una transformación polinomial de grado 10. Este modelo lo utilizamos para hacer pronóstico y en este caso le pasamos el X real, usamos la función predict y el resultado lo llamamos YPRED. El resultado obtenido es el siguiente. Aquí tenemos entonces los puntos azules, que es la data, la línea punteada azul que representa el proceso generador de los datos y nuestro polinomio. Noten entonces que este modelo se comporta relativamente bien y aquí podemos decir que el modelo aprendió bien el comportamiento de los datos y generalizó adecuadamente el comportamiento, es decir, aprendió la relación entre Y y X. Y ese sería nuestro resultado.